de lo que acaeció a Lope de Oviedo con unos indios. Desde que la gente hubo comido, mandé a Lope de Oviedo, que tenía más fuerza y estaba más recio que todos, se llegase a unos árboles que cerca de allí estaban, y subido en uno de ellos descubriese la tierra en que estábamos y procurase de haber alguna noticia de ella. Él lo hizo así y entendió que estábamos en isla, y vio que la tierra estaba cavada a la manera que suele estar tierra donde anda ganado, y parecióle por esto que debía ser tierra de cristianos, y así nos lo dijo. Yo le mandé que la tornase a mirar muy más particularmente y viese si en ella había algunos caminos que fuesen seguidos, y esto sin alargarse mucho por peligro que podía haber. Él fue, y topando con una vereda se fue por ella adelante hasta espacio de media legua, y halló unas chozas de unos indios que estaban solas, porque los indios eran idos al campo, y tomó una olla de ellos, y un perrillo pequeño, y unas pocas de lisas, y así se volvió a nosotros, y pareciéndonos que se tardaba, envía a otros 2 cristianos, para que le buscasen y viesen qué le había sucedido. Y ellos le toparon cerca de allí, y vieron que 3 indios con arcos y flechas venían tras él llamándole, y él asimismo llamaba a ellos por señas, y así llegó donde estábamos, y los indios se quedaron un poco atrás, asentados en la misma ribera, y después de media hora sacudieron otros 100 indios flecheros, que ahora ellos fuesen grandes o no, nuestro miedo les hacía parecer gigantes, y pararon cerca de nosotros, donde los 3 primeros estaban. Entre nosotros excusado era pensar que habría quien se defendiese, porque difícilmente se hallaron 6 que del suelo se pudiesen levantar. El veedor y yo salimos a ellos, y llamámosle, y ellos se llegaron a nosotros, y lo mejor que pudimos, procuramos de asegurarlos y asegurarnos. Dímosle cuenta y cascabeles, y cada uno de ellos me dio una flecha, que es señal de amistad, y por señas me dijeron que a la mañana volverían y nos traerían de comer, porque entonces no lo tenían. ¿Cómo los indios nos trajeron de comer? Otro día, saliendo el sol, que era la hora que los indios no habían dicho, vinieron a nosotros, como lo habían prometido, y nos trajeron mucho pescado y de unas raíces que ellos comen, y son como nueces, algunas mayores o menores. La mayor parte de ellas se sacan debajo del agua y con mucho trabajo. A la tarde volvieron y nos trajeron más pescado y de las mismas raíces, e hicieron venir sus mujeres e hijos para que nos viesen, y así se volvieron ricos de cascabeles y cuantas que les dimos. Y otros días nos tornaron a visitar con lo mismo que otras veces. Como nosotros veíamos que estábamos proveídos de pescados y de raíces y de agua y de las otras cosas que pedimos, acordamos de tornarnos a embarcar y seguir nuestro camino. Y desenterramos la barca de la arena que estaba metida, y fue menester que nos desnudásemos todos y pasásemos gran trabajo para echarla al agua, porque nosotros estábamos tales que otras cosas muy más livianas bastaban para ponernos en él. Y sin embarcados a 2 tiros de ballesta dentro en la mar, nos dio tal golpe de agua que nos mojó a todos, y como íbamos desnudos y el frío que hacía era muy grande, soltamos los remas de las manos, y a otro golpe que la mar nos dio, trastornó la barca. El veedor y otros 2 se asieron de ellas para escaparse, mas sucedió muy al revés, que la barca los tomó debajo y se ahogaron. Como la costa era muy brava, el mar de un tumbo echó a todos los otros envueltos en las olas y medio ahogados. En la costa de la misma isla, sin que faltasen más de los 3 que la barca había tomado debajo.
Los que quedamos escapados, desnudos como nacimos y perdido todo lo que traíamos, y aunque todo valía poco, para entonces valía mucho. Y como entonces era por noviembre y el frío muy grande y nosotros tales que con poca dificultad nos podían contar los huesos, estábamos hechos propia figura de la muerte. De mí sé decir que desde el mes de mayo pasado yo no había comido otra cosa sino maíz tostado, y algunas veces me vi en necesidad de comerlo crudo. Porque aunque se mataron los caballos entre tanto que las barcas se hacían, yo nunca comí pescado, nunca pude comer de ellos, y no fueron 10 veces las que comí pescado. Esto digo por excusar razones, porque pueda cada uno ver qué tales estaríamos. Y sobre todo lo dicho, había sobrevenido viento norte, de nuestra suerte que más estábamos cerca de la muerte que de la vida. Plugo a nuestro Señor que, buscando tizones del fuego que allí habíamos hecho, hallamos lumbre, con que hicimos grandes fuegos. Y así estuvimos pidiendo a nuestro Señor misericordia y perdón de nuestros pecados, derramando muchas lágrimas, habiendo cada uno lástima, no solo de sí, para de todos los otros, que en el mismo estado veían. Y a la hora de puesto el sol, los indios, creyendo que no nos habíamos ido, nos volvieron a buscar y a traernos de comer. Mas cuando ellos nos vieron así en tan diferente hábito del primero y en manera tan extraña, espantándose tanto que se volvieron atrás. Yo salí a ellos, llamélos, vinieron muy espantados. Hícelos entender por señas cómo se nos había hundido una barca y se habían ahogado 3 de nosotros. Y allí en su presencia ellos mismos vieron 2 muertos, y los que quedábamos íbamos aquel camino. Los indios, de ver el desastre que nos había venido y el desastre en que estábamos con tanta desventura y miseria, se sentaron entre nosotros, y con el gran dolor y lástima que hubieron de vernos sin tanta fortuna, comenzaron todos a llorar recio, y tan de verdad que lejos de allí se podía oír, y esto les duró más de media hora. Y cierto ver que estos hombres tan sin razón y tan crudos, a manera de brutos, se dolían tanto de nosotros, hizo que en mí y en otros de la compañía creciese más la pasión y la consideración de nuestra desdicha. Sosegado ya este llanto, yo pregunté a los cristianos y dije que si a ellos parecía, rogaría a aquellos indios que nos llevasen a unas casas, y algunos de ellos que habían estado en Nueva España respondieron que no debía de hablar de ello, porque si a sus casas nos llevaban, no sacrificarían a sus ídolos. Mas, visto que otro remedio no había y que por cualquier otro camino estaba más cerca y más cierta la muerte, no curé de lo que decían. Antes rogué a los indios que nos llevasen a sus casas, y ellos mostraron que había gran placer de ello y que esperásemos un poco, que ellos harían lo que queríamos. Y luego 30 de ellos se cargaron de leña y se fueron a sus casas, que estaban lejos de allí, y quedamos con nosotros hasta cerca de la noche, que nos tomaron y llevándonos asidos y con mucha prisa fuimos a sus casas, y por el gran frío que hacía y temiendo que en el camino alguno no muriese o desmayase, proveyeron que hubiese 4 o 5 fuegos muy grandes puestos a trechos, y en cada uno de ellos nos calentaban. Y desde que veían que habíamos tomado alguna fuerza y el calor nos llevaban hasta el otro tan aprisa que casi con los pies no nos dejaban poner en el suelo.
y de esta manera nos fuimos hasta sus casas, donde hallamos que tenían hecha una casa para nosotros. Comenzaron a bailar y a hacer grande fiesta que duró toda la noche, aunque para nosotros no había placer, fiesta ni sueño, esperando cuando no venía de sacrificar. Y a la mañana nos tornaron a dar pescado y raíces y a hacer tan buen tratamiento que nos aseguráramos algo y perdimos algo del miedo y del sacrificio. ¿Cómo supimos de otros cristianos? Este mismo día yo vi a un indio de aquellos un rescate y conocí que no eran de los que nosotros les habíamos dado. Y preguntando dónde le habían habido, ellos por señas me respondieron que se los habían dado otros hombres como nosotros, que estaban atrás. Yo, viendo esto, envié 2 cristianos y 2 indios, que les mostrasen a aquella gente, y muy cerca de allí toparon con ellos, que también venían a buscarnos, porque los indios que allá quedaban les habían dicho de nosotros, y estos eran los capitanes Andrés Dorantes y Alonso del Castillo, con toda la gente de su barca. Y llegados a nosotros se espantaron mucho de vernos de la manera que estábamos, y recibieron muy gran pena por tener que darnos, que ninguna otra ropa traían, sino la que tenían vestida. Y estuvieron allí con nosotros, y nos contaron como a 5 de aquel mismo mes su barca había dado al través, legua y media de allí, y ellos habían escapado sin perderse ninguna cosa. Y todos juntos acordamos de abordar su barca e irnos con ella los que tuviesen fuerza y disposición para ello. Los otros quedarse allí hasta que convaleciesen, para irse como pudiesen, por luego de costa, y que esperasen allí hasta que Dios los llevase con nosotros a tierras de cristianos. Y como lo pensamos, así nos pusimos en ello. Y antes que echásemos la barca al agua, Tavera, un caballero de nuestra compañía, murió. Y la barca que nosotros pensábamos llevar hizo su fin, y no se pudo sostener a sí misma, que luego fue hundida. Y como quedamos del arte que he dicho, y lo más desnudo, y el tiempo tan recio para caminar y pasar ríos y ancones a nado, ni tener bastimento alguno, ni manera para llevarlo, determinamos de hacer lo que la necesidad pedía, que era invernar allí. Y acordamos también que 4 hombres que más recios estaban fuesen a Pánuco, creyendo que estábamos cerca de allí, y que si Dios nuestro Señor fuese servido de llevarnos allá, diesen aviso de cómo quedábamos en aquella isla y de nuestra necesidad y trabajo. Estos eran muy grandes nadadores, y al uno llamaban Álvaro Fernández, portugués, carpintero y marinero. El segundo se llamaba Méndez, y el tercero Figueroa, que era natural de Toledo. El cuarto, Astudillo, natural de Zafra. Llevaban consigo un indio que era de la isla. ¿Cómo se partieron los 4 cristianos? Partidos estos 4 cristianos, desde a pocos días sucedió tal tiempo de fríos y tempestades que los indios no podían arrancar las raíces, y de los cañales en que pescaban ya no había provecho ninguno. Y como las casas eran tan desabrigadas, comenzóse a morir la gente, y 5 cristianos que estaban en el rancho en la costa llegaron a tal extremo que se comieron los unos a los otros, hasta que quedó uno solo, que por ser solo no hubo quien lo comiese. Los nombres de ellos son estos:
Sierra, Diego López, Corral, Palacios, Gonzalo Ruiz. De este caso se alteraron tanto los indios y hubo entre ellos tan gran escándalo que sin duda si al principio ellos lo vieran, lo mataran y todos nos viéramos en grande trabajo. Finalmente, en muy poco tiempo de 80 hombres que de ambas partes allí llegamos, quedaron vivos solo 15. Y después de muertos estos, dio a los indios de la tierra una enfermedad de estómago, de que murió la mitad de la gente de ellos, y creyeron que nosotros éramos los que los matábamos. Y teniéndolo por muy cierto, concertaron entre sí de matar a los que habíamos quedado, ya que lo venían a poner en efecto. Un indio que a mí me tenía les dijo que no creyesen que nosotros éramos los que los matábamos, porque si nosotros tal poder tuviéramos, excusáramos que no murieran tantos de nosotros como ellos veían que habían muerto sin que les pudiéramos poner remedio, y que ya no quedábamos sino muy pocos, y que ninguno hacía daño ni perjuicio, que lo mejor era que nos dejasen. Y quiso nuestro Señor que los otros siguiesen este consejo y parecer. Y así se estorbó su propósito. A esta isla pusimos por nombre Isla del Mal Hado. La gente de allí, hallamos, son grandes y bien dispuestos. No tienen otras armas sino flechas y arcos, en que son por extremo diestros. Tienen los hombres la una teta horadada de una parte a otra, y algunos hay que tienen ambas, y por el agujero que hacen traen una caña atravesada tan larga como 2 palmos y medio y tan gruesa como 2 dedos. Traen también horadado el labio de abajo y puesto en él un pedazo de caña delgada como medio dedo. Las mujeres son para mucho trabajo. La habitación que en esta isla hacen es desde octubre hasta fin de febrero. Su mantenimiento son las raíces, que he dicho, sacadas debajo del agua por noviembre y diciembre. Tienen cañales y no tienen más peces para este tiempo. De ahí adelante comen las raíces. En fin de febrero van a otras partes a buscar con qué mantenerse, porque entonces las raíces comienzan a nacer y no son buenas. Es la gente del mundo que más aman a sus hijos y mejor tratamiento les hacen. Y cuando acaece que a alguno se le muere el hijo, llóranle los padres y los parientes y todo el pueblo, y el llanto dura 1 año cumplido, que cada día por la mañana, antes que amanezca, comienzan primero a llorar los padres, y tras esto todo el pueblo, y esto hacen al mismo mediodía, y cuando anochece y pasado 1 año que los han llorado, hácenle las honras del muerto y lávanse y límpianse del tizne que traen. A todos los difuntos lloran de esta manera, salvo a los viejos, de quien no hacen caso, porque dicen que han pasado su tiempo y de ellos ningún provecho hay. Antes ocupan la tierra y quitan el mantenimiento a los niños. Tienen por costumbre de enterrar los muertos, si no son las que entre ellos son físicos, que a estos quémanlos, y mientras el fuego arde, todos están bailando y haciendo muy gran fiesta, y hacen polvo los huesos. Y pasado 1 año, cuando se hacen sus honras, todos se jazan en ellas
y a los parientes dan aquellos polvos a beber de los huesos en agua. Cada uno tiene una mujer conocida. Los físicos son los hombres más libertados. Pueden tener 2 y 3. Y entre estas hay muy gran amistad y conformidad. Cuando viene que alguno casa a su hija, el que la toma por mujer desde el día que con ella se casa, todo lo que matare, cazando o pescando, todo lo trae a la mujer a la casa de su padre, sin osar tomar ni comer alguna cosa de ello. Y de casa del suegro lo llevan a él de comer. Y en todo este tiempo, el suegro ni la suegra no entran, no en su casa. Ni él ha de entrar en casa de los suegros ni cuñados. Y si acaso se toparen por alguna parte, se desvían un tiro de ballesta el uno del otro. Y entre tanto que así van apartándose, llevan la cabeza baja y los ojos en tierra puestos, porque tienen por cosa mala verse ni hablarse. Las mujeres tienen libertad para comunicar y conversar con los suegros y parientes, y esta costumbre se tiene desde la isla hasta más de 50 leguas por la tierra adentro. Otra costumbre hay, y es que cuando algún hijo o hermano muere en la casa donde muriese, 3 meses no buscan de comer, antes dejan morir de hambre. Y los parientes y los vecinos les proveen de lo que han hecho de comer. Y como en el tiempo que aquí estuvimos, murió tanta gente de ellos, en las más casas había muy gran hambre, por guardar también su costumbre y ceremonia. Y los que lo buscaban, por mucho que trabajaban por ser el tiempo tan recio, no podían haber sino muy poco. Y por esta causa los indios que a mí me tenían se salieron de la isla y en unas canoas se pasaron a tierra firme, a unas bahías a donde tenían muchos ostiones. Y 3 meses del año no comen otra cosa y beben muy mala agua. Tienen gran falta de leña y de mosquitos, muy grande abundancia. Sus casas son edificadas de esteras, sobre muchas cáscaras de ostiones, y sobre ellos duermen en cueros, y no los tienen si no es acaso. Y así estuvimos hasta el fin de abril, que fuimos a la costa del mar, y a donde comimos moras de zarza todo el mes, en el cual no cesan de hacer sus areitos y fiestas.